Oiga, y anoche también ocurrió un ataque, esto afuera del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa. En México, siempre hubo espacios considerados intocables: escuelas, iglesias, hospitales, lugares donde la violencia debía detenerse en la puerta. Pero la noche del 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, esa regla no escrita se rompió. El Hospital Civil, símbolo de refugio y de esperanza, se convirtió en un escenario de guerra. Y lo más perturbador es que las balas no buscaban al azar. Había un objetivo preciso, escondido entre camillas y pasillos. Lo que pasó esa noche no solo estremeció a una ciudad, sino que cambió las reglas del conflicto en todo el país. A las 7:28 de la noche, la rutina del Hospital Civil de Culiacán parecía intacta. Pasillos con olor a desinfectante, vendedores de gelatinas afuera, familiares esperando llamadas, una ambulancia que llegaba sin sirena para no alterar a los pacientes. Nadie imaginaba que ese minuto iba a dividir la ciudad en un antes y un después. Un Tahoe gris se estacionó frente a urgencias con una calma que engaña. Cristales polarizados, motor encendido, luces traseras que parpadeaban cada 3 segundos, como un código que solo unos cuantos entienden. Un guardia se dio cuenta, pero en hospitales uno aprende a medir silencios. Cuando la amenaza es real, pocas veces hace ruido antes de morder. 2 minutos después, 7:30:12, el aire se quebró. Una ráfaga seca, concentrada, disparos dirigidos a la fachada. No al cielo, no como advertencia, directo a la zona donde la gente confía su miedo. El primer impacto deshizo un ventanal. El segundo hizo que las voces se hicieran humo. El tercero convirtió la avenida Álvaro Obregón en un corredor de pánico. Un vendedor de raspados se lanzó al piso cubriendo a una niña. Un médico que llegaba a su turno se dobló sobre una pierna herida. Un camillero usó su cuerpo como escudo sin pensarlo. La escena no duró una eternidad, pero dejó una marca que sí. No fue ruido hueco, fue puntería con propósito. Los disparos venían en secuencias cortas, controladas, como si alguien estuviera marcando coordenadas aprendidas de memoria. Los autos que esperaban en el semáforo quedaron atrapados. Algunos choferes bajaron la cabeza y rezaron palabras que no recordaban haber aprendido. En medio del caos, un botón de pánico activó la ruta al C4. Pero la ayuda tiene tiempos humanos y la violencia no. Esa misma noche comenzó a circular un audio. Una respiración contenida, pasos que buscan una esquina, y una voz de niña, rota: no hables, no te muevas. Ese susurro se volvió el símbolo de algo que nadie quería aceptar. Si ya no hay refugio en un hospital, ¿dónde queda a salvo la vida? Las imágenes de cámaras de vigilancia apenas alcanzaron a mostrar siluetas, destellos en la entrada, sombras que avanzan y se repliegan. En 11 segundos, 4 personas ya estaban en el suelo. En 4 minutos totales, la ciudad entendió que una línea había sido cruzada. Entre los vidrios pulverizados y la pólvora suspendida, quedó la primera pregunta que enciende todas las demás. ¿Por qué aquí? Si el objetivo era sembrar miedo, bastaba con un par de disparos al aire. Pero nadie dispara a un hospital sin razón, y menos con esa precisión. La respuesta no estaba en la calle ni en los autos destruidos. Estaba adentro, en uno de los cuartos que a esa hora olían a yodo y a urgencia. Pero eso apenas fue el principio. Lo que descubrieron en los pasillos explicaría por qué el hospital dejó de ser un edificio y se convirtió en un blanco. Lo supieron por los silencios. En un hospital los nombres abren puertas, pero esa tarde entró alguien sin nombre. Lo trasladaron desde Tepuche con una herida en el costado, sin registro en el sistema, sin foto en expedientes, sin familiares en la sala de espera. Un traslado limpio, de esos que se hacen como quien mueve una sombra, con la promesa de que el dolor se arregla si nadie pregunta demasiado. Los médicos de guardia no sabían a quién estaban atendiendo. Sabían, eso sí, que la camilla no debía aparecer en los monitores de admisión. Un alias, una cifra, una hora de ingreso escrita a mano.
y la instrucción de concentrar la atención en el cuarto 3. Desde afuera, alguien lo supo. Demasiada puntería para ser casualidad. Durante el ataque, una voz grave alcanzó a colarse en un audio. Dispárenle al cuarto 3. Ahí murió la duda. Ya no se trataba de terror al azar, sino de cazar a una persona dentro de un lugar que siempre fue territorio neutral. El hombre ingresado no era un paciente cualquiera. Fuentes internas lo describieron como desertor, un operador que perteneció al círculo operativo de los Chapitos, y que en los últimos días había intentado salir por una puerta que jamás se abre sin costo. Un desvío de ruta, un enfrentamiento en la sierra, una herida que no dio espera y la decisión de buscar un quirófano en territorio urbano. En conflictos así, los que hablan no viven. Y si el rumor de su presencia llegó a oídos equivocados, lo que siguió no fue una confusión. Fue una ejecución selectiva. No intentaron entrar, no buscaron capturarlo. Dispararon desde afuera como si hubieran medido distancias y ángulos, como si supieran que el cuerpo que querían silenciar estaba a metros de la puerta, conectado a una línea de suero, con médicos intentando salvarle lo que ya no le pertenecía. Cuando las sirenas por fin se escucharon a lo lejos, las camionetas se habían ido. Quedó el hospital deshecho y un rastro de sangre que conducía, no hacia la salida, sino más adentro, hacia el pasillo que llevaba al cuarto 3. Ahí, el detalle que cambió la investigación. Un documento plastificado, envuelto en cinta, con un alias y una leyenda que no deja espacio para alegorías. Objetivo 7. Prioridad interna, silencio definitivo. En guerra abierta, los disparos cuentan historias. En una purga, los papeles confirman órdenes. Ese hallazgo limpió el polvo de las hipótesis. El ataque no buscaba vaciar de esperanza a Culiacán, buscaba vaciar de secretos a una camilla. La pregunta se volvió más precisa. ¿Qué sabía ese hombre que valía un ataque contra un hospital? En su mochila, además de ropa manchada y un disco duro envuelto en plástico, había un mapa con rutas rurales marcadas en rojo. Tepuche, Culiacán, desvíos por clínicas privadas, consultorios discretos, casas de seguridad y un círculo azul sobre el hospital civil. Nada de eso huele a accidente, huele a logística, huele a traición detectada y orden ejecutada. Para los analistas, la clave no era la ráfaga, era la secuencia. Primero reconocimiento, luego posicionamiento, después fuego dirigido, retirada sin persecución. Cuando un grupo cruza la línea y toca un hospital, no está buscando titulares, está enviando un mensaje a los suyos. Nadie que rompa el pacto llega vivo a quirófano. Y si ese hombre salió de la sierra con la idea de que un suero y un bisturí podían salvarlo, esta ciudad le recordó la regla más vieja de esa guerra. El silencio es el único salvoconducto. Lo que vendría después terminaría de confirmarlo. Identidad, códigos y un video que nadie estaba preparado para escuchar. Pero antes, el país necesitaba saber a quién se llevó esa noche y a quién dejó con la fe hecha trizas. Cuando el humo comenzó a disiparse, la avenida Álvaro Obregón quedó irreconocible. Los casquillos se mezclaban con restos de vidrio, manchas de sangre y llanto contenido. Policías municipales llegaron tarde, demasiado tarde, y lo único que pudieron hacer fue acordonar un terreno donde la muerte ya había terminado su trabajo. Pero entre todo ese caos, había un detalle que parecía fuera de lugar, casi como si alguien lo hubiera dejado adrede. Entre un charco rojo y un carrito de tacos volteado, los peritos levantaron un pequeño paquete plastificado, envuelto en cinta gris. No era una cartera, no era un celular, era un objeto sellado con intención. Cuando lo abrieron, encontraron un documento con letras claras, un alias, un código interno y 3 palabras que helaron a los analistas de inteligencia. Objetivo 7. Prioridad interna. Silencio definitivo. Esa frase cambió por completo la interpretación del ataque, porque un tiroteo en Culiacán, tristemente, no sorprende. Pero un documento con ese nivel de precisión es otra cosa. Era la confirmación de que no se trataba de un ataque aleatorio ni de un simple mensaje de terror. Era una orden cumplida, un protocolo ejecutado,
una misión que tenía un inicio y un final claros. Acabar con un hombre específico dentro del hospital, sin importar a quién más se llevaran en el proceso. El hallazgo encajaba con la forma en que operan las purgas internas. No hay improvisación, no hay balas desperdiciadas, no hay testigos casuales. Solo objetivos numerados y ejecuciones rápidas. El hospital, en ese sentido, no fue el escenario, sino la coartada. Una fachada pública detrás de la cual se escondía un ajuste de cuentas mucho más oscuro. Mientras los medios locales reportaban balacera y ataque indiscriminado, los investigadores ya tenían claro que algo más estaba en juego. Los agresores no buscaron entrar, no intentaron tomar rehenes, no dejaron mensajes pintados en las paredes, como tantas veces pasa. Su único movimiento fue disparar directo al cuarto donde estaba internado un paciente sin nombre. Todo lo demás, las muertes, el caos, el dolor de las familias, fue un daño colateral calculado. El rastro de casquillos confirmaba que al menos 3 armas largas fueron utilizadas, rifles R-15 y AK-47, disparados con precisión militar. En apenas 4 minutos, dejaron un hospital destrozado y un mensaje silencioso. Si alguien rompe las reglas, ni los doctores podrán salvarlo. Pero el peso del ataque no solo estaba en el paquete plastificado, estaba en los rostros de las víctimas que esa noche quedaron tirados en la banqueta y en las voces que jamás volverían a escucharse. Decir víctimas colaterales suena frío, como si fueran estadísticas en una hoja. Pero esa noche en Culiacán no fueron números, fueron nombres, vidas, sueños que se apagaron a quemarropa frente a la fachada de un hospital. Geldy Milena, 47 años. Había ido a visitar a Talán, su sobrino internado desde un día antes. Llevaba una bolsa con plátanos y gelatinas. Una bala le atravesó el pecho, otra el brazo. Cayó frente a la entrada, aún con la bolsa en la mano. En la ambulancia entró en paro y fue reanimada en la sala de shock. Amairani, 13 años. Estudiante de secundaria, acompañaba a su tía enfermera. Un disparo le perforó el abdomen. Su celular, guardado en el bolsillo, siguió grabando toda la balacera. En el audio, su voz temblorosa suplica una frase que se repite como eco. «No te mueras, por favor». Hoy ese archivo circula en redes como testimonio brutal de la inocencia rota. José Armando, 34 años. Mecánico, padre de 2 niñas. Fue al hospital a llevarle suero a un amigo herido en Tepuche. Alcanzó a sacar el celular para avisar que ya había llegado, pero 3 impactos en el pecho le arrebataron la oportunidad. Su mensaje quedó escrito solo en la pantalla encendida. Víctor Antonio, 22 años. Estudiante de enfermería en servicio social. A las 7:20 subió una historia en Instagram. Última guardia del mes. Ya merito 10 minutos después. Cayó junto a la máquina de café, aún con el estetoscopio en la mano. Rubén, chofer de plataforma. Había aceptado un viaje hasta las afueras del hospital. Su último mensaje de voz a su hermana decía: «Ya llegué, ahora sí a descansar». Nunca alcanzó a bajarse del coche. Lo ejecutaron directo a la cabeza. José Ramón, 33 años. Acompañaba a su madre a una cita oncológica. Cuando comenzaron los disparos, la cubrió con su cuerpo. Ella sobrevivió, él no. Su cuerpo quedó tendido en la entrada, aún abrazándola. Cada uno de estos nombres representa algo más grande que una línea en un reporte. Representa el colapso de la confianza. Si un hospital, un espacio pensado para curar, se convierte en escenario de ejecuciones, ¿qué lugar queda libre del miedo? Esa noche también quedaron 4 heridos más, algunos en estado crítico, otros que se aferran a la vida con cicatrices que nunca cerrarán del todo. Una ciudad entera despertó con la sensación de que nadie sabe dónde esconderse ya. Pero lo más inquietante es que entre esas víctimas y sobrevivientes se escondía el verdadero detonante, porque ese paciente misterioso, herido y oculto, llevaba consigo secretos que podían encender aún más esta guerra. Los rumores crecían como fuego en pasto seco, que el paciente misterioso no era un civil, que no era un herido más de la guerra,
sino alguien con demasiada información en la cabeza. Días después, los análisis confirmaron lo que ya se sospechaba. El hombre ingresado esa tarde bajo identidad falsa era un exoperador del grupo de los Chapitos, identificado con la clave interna Coyote 4. No era un sicario cualquiera. Según los registros cruzados por inteligencia, Coyote 4 había estado involucrado en traslados de alto nivel, rutas clandestinas y operaciones discretas entre Tepuche y Culiacán. Era un custodio de secretos, un hombre que cargaba con más información de la que podía sobrevivir en un entorno de traiciones. Y lo sabía. Su cuerpo lo delataba. Bajo las vendas ensangrentadas del tórax, los forenses encontraron un tatuaje encriptado. 9 de la noche 73B. Para cualquiera sería un código sin sentido, pero para los analistas de inteligencia, ese sello significaba acceso a niveles internos. Era un marcador que distinguía a quienes tenían contacto directo con la cadena de mando. 9 de la noche era la hora de contacto, 7H, la clave de ubicación en la zona noreste de Tepuche, y el 3B, lo más inquietante. Tercer nivel de validación, acceso completo. Ese hombre no solo sabía nombres y rutas, sabía jerarquías, estrategias y secretos que podían incendiar una organización entera. Y aún había más. En su mochila se encontraron 2 celulares destruidos, un disco duro sin carcasa y un mapa impreso con rutas rurales marcadas en rojo. Cada punto correspondía a casas de seguridad, clínicas privadas y consultorios clandestinos. Y en medio, un círculo azul señalaba el hospital civil. Eso confirmó lo que todos temían. Su traslado no fue casualidad. Fue planeado como última carta de supervivencia. Lo más estremecedor no estaba en los objetos, sino en un archivo dentro del disco duro. Un video grabado con voz entrecortada, titulado Ruta Crucis. En él, el hombre herido hablaba directo a la cámara. Si están viendo esto, ya estoy muerto. No me traicionaron los mayos, me traicionaron los míos, los Chapitos. Esto es más grande, es una purga. Ellos tienen miedo de lo que viene. El video duraba 2 minutos con 46 segundos. Al fondo se escuchaban detonaciones y, antes de cortar, dejó una frase que heló a los analistas. No soy el único. Hay más como yo, escondidos en hospitales, en casas. Todos estamos marcados. Ese testimonio cambió el caso por completo. Ya no era solo un ataque a un hospital. Era la confirmación de que el cartel se estaba desangrando por dentro. Hasta entonces, la narrativa era clara. Chapitos contra mayos, herederos contra viejos lobos, espectáculo violento contra disciplina silenciosa. Una guerra por territorios, rutas y control. Pero el ataque al hospital dejó al descubierto otra dimensión: la purga interna. En los 3 meses previos, los informes de inteligencia registraban más de 30 enfrentamientos, carreteras, bares, talleres mecánicos, clínicas privadas, pero nunca un hospital público. El ataque del 29 de agosto rompió ese límite porque no buscaba territorio, buscaba silenciar voces incómodas. La hipótesis oficial comenzó a tomar forma. Los Chapitos habían iniciado una limpieza interna. Deserciones castigadas, infiltrados eliminados, operadores marcados para desaparecer. Coyote 4 no fue el único. Solo fue el más visible. Su testimonio revelaba que existía una lista de desertores escondidos en distintos puntos de Sinaloa, y eso explicaba el patrón de ataques reportados esa misma noche en Mazatlán y Nabolato. Hombres heridos ejecutados dentro o cerca de clínicas, sin testigos, sin detenidos, todos con un denominador común: acceso a información interna. La paranoia comenzó a extenderse no solo en la población, sino entre los propios operadores. Sicarios con miedo de sus propios jefes. Enfermeros susurrando sobre pacientes ingresados sin nombre. Rumores de listas negras circulando en barrios enteros. La guerra ya no era solo contra el enemigo externo. Era contra cualquiera que pudiera convertirse en amenaza desde dentro. Y lo más aterrador, las instituciones médicas, que alguna vez fueron santuarios de neutralidad, quedaron convertidas en trincheras involuntarias.
médicos pidiendo licencias indefinidas, padres que prefieren dejar a sus hijos enfermos en casa antes que llevarlos a consulta, enfermeras que ya no duermen tranquilas en sus guardias. El mensaje de ese ataque quedó grabado en cada pasillo. Los traidores no llegan vivos al quirófano. Y con él, la guerra en Sinaloa dejó de ser un enfrentamiento territorial para transformarse en una purga interna que amenaza con arrastrar a toda la sociedad civil en el proceso. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas fue la respuesta inmediata desde la Ciudad de México. Porque esa misma noche, Omar García Harfuch decidió que este ataque no podía quedar como un número más en la estadística. En Ciudad de México, a las 9:14 de la noche, Omar García Harfuch recibió el informe. Lo leyó, lo volvió a leer y gritó: «Ni los hospitales estamos pudiendo proteger». Esa misma madrugada ordenó el despliegue más grande del año. 800 elementos federales enviados a Sinaloa. Militares, inteligencia operativa, antimotines y equipos de reacción inmediata. En conferencia de prensa lo llamó por su nombre: terrorismo armado. No un ataque aislado, no un enfrentamiento, sino una declaración de guerra contra la ciudadanía. Las imágenes de la fachada del hospital, perforada por balas y manchada de sangre, se volvieron portada en todo el país. El hashtag número 1, los hospitales, se hizo viral. La población vive con miedo, médicos renuncian, padres esconden a sus hijos, pacientes temen entrar a una sala de urgencias, y la pregunta crece: ¿quién protege los espacios de vida cuando hasta los hospitales son blanco de guerra? El sistema de salud quedó al descubierto como vulnerable. Ya no basta con patrullas en las calles. Ahora el campo de batalla también son las ambulancias, las camillas, los quirófanos. El hallazgo de un traslado secreto desde Navolato que desapareció de todos los registros levanta la última gran incógnita. ¿Cuántos más como Coyote 4 están escondidos en hospitales del país? El mensaje de Harfuch fue contundente. El Estado no puede permitir que un hospital se convierta en zona de guerra. Si no protegemos los espacios de vida, ya no somos un país. Pero la verdad es más cruel. La fe no regresa con discursos, sino con hechos. Y mientras la fachada del hospital se convierte en altar improvisado, con veladoras y nombres escritos en carteles, la gente de Culiacán vive con una pregunta que retumba más fuerte que cualquier bala. ¿Qué pasa cuando ni los hospitales son sagrados? La masacre del Hospital Civil de Culiacán no fue solo un ataque, fue una advertencia, una línea roja que nunca debió cruzarse. Y si el conflicto ya penetró los hospitales, la pregunta que queda es brutal. ¿A dónde vamos a correr cuando llegue a nuestras casas?